Intentaré hablar alto. Ahora sí, ya lo han conectado, se ha calentado. Vamos a empezar con la sexta mesa en la que voy a estar de moderador. Y esta sexta mesa en la que Link ha querido celebrar el cumpleaños de la prótesis por todo lo alto, trayendo a los amigos más antiguos de la prótesis y trayendo, por supuesto, a las mejores personas que podían hablar de este modelo que tan buenos resultados ha dado y está dando. Vamos a tener un tema que es el remate, la traca final, la bestia negra en los rescates, la infección, la cirugía por revisión séptica. Y en ella, pues, mucha gente que sabe mucho de este tema. El primero, el doctor Manuel Villanueva, que nos va a decir si es verdad eso de que cualquier prótesis dolorosa está infectada hasta que no se muestre lo contrario, y lo difícil, demostrar lo contrario. Con lo cual, todo tuyo. Bueno, muchas gracias a Miguel Ángel Giles, a Juan Boluda y a todo el equipo de Link por la amable invitación. El tema de hoy es la optimización del diagnóstico en infección periprotésica. Sabemos, y por eso estamos aquí, que la incidencia de infección periprotésica puede estar infravalorada. Así lo atestiguan múltiples trabajos, incluso en los registros de prótesis internacionales. Así es. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo la punta de un iceberg. Y es fácil diagnosticar la infección aguda, pero no es tan fácil diagnosticar la infección subaguda de baja agresividad, en el que los marcadores son negativos, la detección de bacterias no es fácil de conseguir y el cuadro clínico tampoco está claro. Esa prótesis que duele, que molesta y bueno, nos cuesta reconocer que igual algo ha ido mal porque los cirujanos nos cuesta admitir muchas veces que las cosas no han salido como queremos. Así que tenemos un reto que es confirmar una infección subaguda o crónica y diferenciarla muchas veces de un aflojamiento aséptico. ¿Qué ocurre? Que hay una limitación en todas las herramientas diagnósticas. No hay un test perfecto en cuanto a especificidad y sensibilidad. Entonces, necesitamos algoritmos para conseguir un diagnóstico no etiológico. En mi criterio, la necesidad de guías o algoritmos representa un fracaso del actual concepto de diagnóstico, porque debería ser, ¿tiene una infección? Sí. ¿Por qué microorganismo? Por este. Y no tener que ir haciendo puntos para arriba, puntos para abajo, para ver. Entonces así estamos realmente, estamos como hace 40 años, estamos como Luke Skywalker, sentimos la infección, intuimos la infección, nos viene por la izquierda, nos viene por la derecha, tenemos una serie de herramientas y tenemos el conocimiento para intentar resolverlo, pero nos tenemos que apoyar en un montón de herramientas, muchas veces de difícil interpretación. A las dificultades diagnósticas en la infección se une el que hay múltiples clasificaciones. Hay gente en Centro Europa que sigue utilizando los criterios clásicos de Zimmerli, están los conceptos de Laos, de la Sociedad de Infecciones Musculoesqueléticas, o también ya con distintos unanimidad en ciertos criterios en los aspectos de diagnóstico de certeza, pero diferencias en los valores que se le dan a los criterios menores o a los criterios de confirmación de infección. Y está, por supuesto, el Grupo Internacional de Expertos con la nueva actualización en el año 2018, donde hay una serie de cosas nuevas y hay una serie de aspectos que seguro que son motivo de controversia o de análisis en los próximos años. Introducen el concepto de posiblemente infectada, dependiendo de los puntos, y también se introduce el concepto de cuando el diagnóstico es no concluyente. ¿Qué debemos hacer en estos casos? Hay una serie de críticas y aquí podemos ver los problemas. La cohorte está hecha sobre cuadros pacientes con infección crónica, no considera la sonicación o las técnicas de biología molecular. Entre los marcadores serológicos se incluye el dímero D, es una prueba que igual es muy útil, pero no está muy contrastado. Y luego los criterios podrían ser no adecuados en pacientes con enfermedades inflamatorias de baja agresividad como los antiguos Propion y Acnes, ahora ya no se llaman así. Y de momento solo hay validación en 3 países o por trabajos independientes. Sí es importante que con estos criterios se pretende mejorar la sensibilidad y mejorar la especificidad con respecto a los criterios de otras guías. Y puede que por ahí es por donde vengan los avances de estas guías, pero al final no deja de ser buscar un punto de equilibrio entre sensibilidad y especificidad. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en teoría
Lo que deberíamos de buscar siempre es el diagnóstico etiológico, no un diagnóstico clínico ni basado en un algoritmo ni en unas puntuaciones. Y nos falta un patrón oro, o el patrón oro, que son los cultivos protocolizados, sigue teniendo un porcentaje de fracasos relativamente alto y tendríamos que intentar mejorar nuestro patrón oro con técnicas como la sonicación, la biología molecular en determinados casos. Nos falta capacidad de análisis muchas veces y trabajos prospectivos randomizados doble ciego. ¿Por qué? Porque los casos son los controles. Y hay en la literatura desde un 5 a un 40% de los casos en que se tratan como infección sin tener una identificación positiva y fiable de los microorganismos. Repito, en mi criterio esto es un fracaso. Estamos asumiendo un fracaso y asumiendo un mal menor. Nos enfrentamos como podemos a la infección realmente. Hay una primera fase que es el diagnóstico clínico y serológico, donde cumplen los reactantes de toda la vida, la velocidad de sedimentación y la proteína C reactiva, su papel, pero probablemente su papel de predicción no sea tan elevado o tan seguro como esperamos, y veremos cuál es el papel del dímero D recientemente introducido, aunque faltan estudios, y de momento tenemos el trabajo del grupo de Parvizi. Y en una segunda fase deberíamos llegar al diagnóstico etiológico con los biomarcadores en el líquido sinovial o con los cultivos. Lo importante sería, insisto, llegar al diagnóstico etiológico, pero es una batalla que a día de hoy estamos dando por perdida o la tenemos perdida. Y dentro de la artrocentesis, pues analizaremos el papel de la esterasa leucocitaria, el recuento de los leucocitos y el porcentaje de polimorfonucleares, la alfa-defensina o las interleuquinas. Los test de sangre, pues ya los conocemos, la velocidad se debe normalizar a las 6 semanas si no hay enfermedades concurrentes, la proteína C reactiva antes, en 2 o 3 semanas, y el dímero D, si efectivamente se confirma su bondad, pues tiene la ventaja de que se normaliza en el segundo día posoperatorio. Nos puede ser de utilidad a la hora de tomar una decisión durante la reimplantación o en el diagnóstico también de infecciones agudas. Y respecto a los marcadores del líquido sinovial, el recuento de leucocitos y el porcentaje, la citología, debe ser una parte muy importante de nuestro estudio. No se afecta por la toma de antibióticos previos. La esterasa leucocitaria es fácil de hacer, con una sensibilidad que varía en los trabajos desde el 65 al 100% y una especificidad del 75 al 100%. Es fácil y es barato, pero no sirve si hay un episodio, si hay hemartros o hay inestabilidad asociada o hay partículas de desgaste o enfermedades metabólicas asociadas. La alfa-defensina, pues hay muchos trabajos, ahora luego lo repasaremos, pero es cara y no está disponible en todos los hospitales, igual que la interleuquina 6. Entonces van saliendo biomarcadores, pero no se extienden o no se generalizan, a veces por motivos de precio, a veces por motivos de protocolo o por motivos de entrenamiento y disposición del personal. También es cara y no disponible en todos los hospitales. Bueno, respecto a los marcadores de líquido sinovial, estos son los valores de corte que establece el nuevo consenso internacional para la rodilla por encima en infección aguda de 10.000 leucocitos por microlitro, para la cadera más de 12.000 y 3.000 y 4.000 respectivamente en el caso de infecciones crónicas, y un recuento de polimorfonucleares en infecciones agudas, un porcentaje de más del 90%, tanto en cadera como en rodilla, y más del 80% en las otras. Respecto al alfa-defensina, es rápido, no se afecta por antibióticos previos, pero excluye infección, tiene un elevado valor predictivo negativo, pero estamos en lo mismo, solo nos dice sí o no, cuál es el microorganismo causante, a qué nos enfrentamos, qué tenemos que tratar. Y además su sensibilidad podría estar limitada, como se ve en algunos trabajos, en los casos de infecciones crónicas o con microorganismos como el Cutinobacterium acnes de baja reactividad biológica. Pero también podría tener un efecto añadido, que es utilizarla intraoperatoriamente como complemento a la anatomía patológica. Sería una ventaja añadida. Tanto los test, como por ejemplo en la Endoclinic con técnicas de Lisa, como los test de las formas comerciales, que parece que han ido mejorando los resultados, son suficientemente buenos como para alentar a hacer este gasto o hacer este esfuerzo económico. Y realmente de todo esto, ¿qué se deduce? Y seguro que es un motivo de controversia, y aquí hay expertos que podrán dar su opinión, que parece que estamos, igual que hace 30 años se descubrió el concepto de la carrera por la superficie del implante, ahora estamos en la carrera por el biomarcador. Y hay trabajos con el D-lactato, o hay trabajos como la lactoferrina, o estamos con el dímero D. O sea que hay campos de investigación. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo la batalla verdadera, que es identificar al microorganismo. Entonces estamos buscando herramientas secundarias que nos lleven al diagnóstico final. La optimización de cultivos.
verdaderamente esto sigue siendo un problema porque al final ves que en este tipo de foros siempre están personas muy especializadas que lo hacen bien y la pena es que esto no llega a todos los traumatólogos en general. ¿Por qué necesitamos llegar al cultivo? Para orientar correctamente nuestro tratamiento antibiótico, para decidir si hacemos un tratamiento en un tiempo o 2 tiempos, que es necesario tener una identificación fiable del microorganismo causal. Entonces, ¿cómo hacerlo mejor cuando esto sigue siendo el patrón oro? No fallemos, aunque hablemos de moléculas nuevas y promisorias o de biología molecular, no fallemos en lo básico. Interrumpamos 2 semanas antes de la artrocentesis los antibióticos, hagamos la aspiración en condiciones asépticas, evitemos el uso de anestésicos, intentemos conseguir el volumen necesario y sobre todo hagamos un transporte inmediato a microbiología, porque muchas bacterias anaerobias o defectivas van a perderse en un porcentaje muy alto en las primeras 4 horas y luego nos van a dar los cultivos una dominancia, una falsa dominancia de estafilococos, porque se han perdido los anaerobios, los bacteroides, las pseudomonas se pueden haber perdido por un mal traslado. No puede ser que acabemos la cirugía de revisión y las muestras sigan ahí en la mesa y nadie las haya metido en la nevera o las haya llevado directamente al laboratorio. Es decir, hagamos bien lo que ya sabemos. Considerar la inoculación en medios enriquecidos sube mucho la sensibilidad y la especificidad. Y luego los cultivos prolongados. Esto es muy importante. En muchos laboratorios, por ahorrar dinero o por falta de concepto, te dicen negativo a los 5 días o a los 7 días y ahí cortan los cultivos. Justo ahí es cuando empiezan a crecer todo este tipo de bacterias, como los Corine, Propione o Cutibacterium actualmente, los Streptococcus, como ay, me he quedado bloqueado, perdón. Bueno, como la abiotrofia defectiva. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que del 30 al 40% de las muestras que se envían son negativas. Y aquí es donde tenemos que intentar mejorar en estos casos, preoperatoriamente decidir cuándo se pueden emplear técnicas de biología molecular y posoperatoriamente para mejorar la rentabilidad de estos cultivos, utilizar la sonicación o utilizar la biología molecular, lógicamente de forma selectiva o cuando se dispone de ella. El problema es que en muchos hospitales, por mucho que queramos, nunca va a ser coste efectivo, nunca vamos a poder disponer de los profesionales ni de los medios para hacer esto y seguiremos dependiendo del desarrollo de formas comerciales de estas tecnologías, que luego han de ser validadas. Bueno, resultados de la sonicación, interesante que igual no hay que mandar la prótesis, que era el concepto que teníamos llena de restos de metal, de cemento, sino que los resultados o la rentabilidad puede ser prácticamente igual si enviamos el polietileno, que es más fácil. El ditiotritol, pues tiene siempre el problema de que de momento hay publicaciones, siempre cuando hay una forma comercial, primero todo el mundo piensa que va a haber un sesgo porque hay intereses comerciales en ello, pero luego si los trabajos están hechos, pues las cosas se va viendo que tienen su utilidad, que los trabajos son serios y que en determinadas circunstancias pues puede ser necesario recurrir a estas herramientas. La biología molecular. Las ventajas en los casos con falsos negativos es que es muy interesante en casos con baja carga bacteriana o que han recibido antibiótico-terapia previa, o microorganismos de difícil cultivo, o cuando las técnicas de cultivo o el laboratorio ha tenido deficiencias. Una ventaja añadida es que el resultado es rápido. En 2-3 días, aunque no tengas el antibiograma, sabes que esa bacteria está ahí. Te puede permitir dar especificidad a cultivos mixtos con contaminaciones y tiene una elevada sensibilidad. El inconveniente son los falsos positivos. Hay de nuevo sistemas comerciales, pero bueno, estos son algunos ejemplos de casos de la etapa del Gregorio Marañón, o por ejemplo este caso, donde gracias al apoyo a otra institución del Gregorio Marañón, pues los doctores identificaron un Elcococcus kunzi y el equipo del doctor Cordero describió la primera infección periprotésica causada por este microorganismo. O sea, ahora están los microbiólogos en la fase de taxonomía, están reclasificando, cambiando nombres a muchas bacterias que se consideraban defectivas o contaminantes o saprófitas, y a esto sobre todo está contribuyendo la biología molecular. También tiene que contribuir a que tengamos la perspectiva. O este caso, es un caso que tiene a las 48 horas salen estériles de 5 cultivos, 3, pero la PCR y la secuenciación dice que hay una gemela morbillorum en 2 de 5. 2 de 5, según el trabajo del Marañón de la doctora Marín y del doctor Bouza, pues debe ser considerado que es una infección. O este paciente, que os enseño hasta donde yo lo seguí, luego lo sufrieron el doctor Sanz y el doctor Vaquero, que tenía una protrusión intrapélvica de este cotilo, se tomaron muestras de distintas zonas y aparentemente eran negativas los cultivos, con lo cual te planteas hacer un rescate
a la semana, pero lo que nos encontramos con la PCR, los hongos negativos a las 3 semanas, pero en los accesos periprotésicos apareció una Listeria monocytogenes. Entonces, esto, la biología molecular evitó que aquí cometiésemos un error de creernos que era un aflojamiento aséptico y hacer una reconstrucción directa en un tiempo. O este paciente de 52 años con una prótesis de baja fricción, tenía una corail y le dolía, se golpeó sobre el trocánter y el traumatismo y el edema subsecuente que tenía en la zona peritrocantérica, que lo atribuíamos al golpe, pues se parecía suficiente para justificar que esa prótesis no iba bien, que él no funcionaba bien, un daño en el glúteo medio, piensas así. Pero la aspiración con ecografía del acceso al final objetivó una abiotrofia defectiva, un streptococo que se considera una bacteria saprófita, pero que en los últimos 10 años, gracias a la biología molecular, muchas de estas bacterias han cobrado relevancia clínica. Y esta ha sido gracias a los microbiólogos. Este es el resumen en 4 líneas del trabajo del Gregorio Marañón, de la doctora Marín y del grupo de infecciones, donde al final se concluía que no era superior a los cultivos protocolizados, pero hay que ver cómo se hacen los cultivos. Desde luego ellos lo hacen muy bien. La PCR es más específica y mejor valor predictivo negativo, pero si hay un solo cultivo positivo, la biología molecular tiene mejor especificidad y mejor valor predictivo positivo. Pero si tomas varias muestras, no es superior al cultivo convencional. Y por último, como ha dicho el doctor Vaquero, hay que pensar que una prótesis dolorosa, aunque siempre hemos de descartar la infección, tal vez no siempre sea por la infección. Aunque les parezca mentira, y estos casos, todos los que estamos aquí, al ser gente especializada, recibe casos así, la enferma de la izquierda llevaba 6 meses con la rodilla abierta, con 3 bacterias, y no hace falta saber si el dímero D tendrá o no efecto para decidir si eso está infectado o no. A veces es una cuestión de tomar decisiones. Pero, por ejemplo, este es un criterio mayor en todas las clasificaciones. Pero, por ejemplo, esta paciente de la izquierda tiene un efecto punta por su prótesis de revisión, una vanguard de revisión, pero cuando hacemos el TAC, que también se pide, porque también el dolor es un dolor raro, mecánico, pero no es mecánico, pero también le duele por la noche, le quema la pierna, le duele la zona anterior. Al hacer el TAC para ver si hay malrotación de los componentes, vemos que está la cabeza del peroné, está machacada, y entonces una de las ventajas que tienen el disponer de otras técnicas en la consulta es que esta enferma, además de su inestabilidad y el efecto punta, que lo tiene y se ve el refuerzo cortical en la tibia, es que le haces un abón con un cc de lidocaína en el nervio ciático popliteo externo y a la enferma se le va en el 80% de sus dolores. Luego ese dolor que era no mecánico, también en la cama, en reposo por la noche, era un dolor de irritación, de daño del ciático popliteo externo. Y aquí puede estar indicado o hacer una radiofrecuencia o incluso una descompresión. O los americanos, aunque es una técnica que hacen mal los podiatras, a veces hacen neurotizaciones para recuperar la sensibilidad y reducir los dolores en este sitio, en esta zona. Nada más, muchas gracias.